Bueno, mis queridos aprendices, después de haber escuchado a nuestra compañera, vamos a precisar los datos correspondientes para esta evidencia llamada necesidades del servicio al cliente. Aquí tenemos eh, tres elementos para esta evidencia. Los tres elementos están relacionados con la evidencia AA3E01, ¿cierto? Presentación necesidades del servicio al cliente. Paso entonces seguidamente a explicar qué es lo que vamos a hacer para esa evidencia. Aquí nos presenta la guía, ¿cierto? En esta misma parte, una orientación relacionada con la primera impresión. ¿Qué es la primera impresión? Es lo que se lleva antes de hacer el abordamiento al cliente, ¿cierto? En el ejercicio de la venta o de la atención del servicio, ¿cierto? Esa primera impresión obedece a la proyección, la apertura, sonrisa, presentación, cuidado de las manos, el vestido, el lenguaje, el peinado, la mirada, ¿cierto? Eso debe ser coherente con el magnetismo, ¿cierto? O sea, uno está siempre al lado de elementos característicos que le dan buena vibración, ¿cierto? La sonrisa, la armonía, la tranquilidad, ¿cierto? La seguridad, ¿cierto? Todos esos elementos debemos tenerlos en cuenta para generar ese magnetismo para que la gente se acerque, pregunte. Pueden haber 10 personas en el ejercicio de ese servicio al cliente, pero el cliente, valga la redundancia, escoge una por excelencia, la que le dé más tranquilidad, más seguridad, más armonía, de acuerdo a la vibración que tenga cada uno. Es muy importante que esa primera impresión la manejemos de una manera demasiado profesional, porque de esa primera impresión es el origen, ¿cierto? Lo que bien comienza, bien termina, es el origen del resultado final que va a ser la compra o la venta o la satisfacción para hacer que el cliente vuelva y nos compre. ¿Me hago entender? Entonces, acuérdense que un negocio crece porque cuando yo hago ese ejercicio de interacción de proceso, ¿cierto? Lo hago también muy en coherencia con esa primera impresión que vi anteriormente. En esa interacción del proceso, que es el capítulo o la parte B o segundo paso, ¿cierto? Debemos tener en cuenta, en coherencia con lo anterior, nuestra comunicación verbal y no verbal. No debe ser agresiva, no debe ser fuerte, no debe ser brusca, ¿cierto? Cortesía, la manera que hablamos, el lenguaje, el agradecimiento, la gratitud, eh, el respeto por el otro, tacto, ¿cierto? Un interés genuino en atenderlo, en servirle honestamente. No se trata de vender por vender, sino vender de una manera asertiva, en el sentido de asesorar. No porque es que yo quiero vender lo más costoso, no es lo más costoso. Hay que hacer, como repito, hacer que el cliente vuelva, y él vuelve a un sitio donde existe pulcritud, honestidad, que le ayuda inclusive a cuidar el bolsillo al cliente. Esos detalles son los que hacen que la persona vuelva, ¿cierto? Muy importante tenerlo en cuenta. No importa si estamos haciéndolo por algún canal diferente al presencial, como es el digital, como es la web, como lo va a indicar posteriormente el material de formación. No importa el canal, pero el cliente va a leer eso, así sea por teléfono, ¿cierto? Él va a leer en el color de la voz la transparencia, la seguridad y la tranquilidad, lo genuino que es usted con él, para que lo tengamos en cuenta. En esa segunda parte, interacción del proceso, es muy importante, al igual que la anterior. Aquí no hay ninguna más importante que otra. Es muy importante, al igual que la anterior, ¿cierto? Hacerlo de manera correcta, ¿cierto? En coherencia. E igualmente, vamos a pasar a esa parte C, resultado y experiencia, relacionada con la satisfacción o insatisfacción que siente el cliente al haber sido atendido de una forma correcta, de una forma decente, como lo estaba manifestando. Él va a evaluar el servicio, cómo se sintió, ¿cierto? Y por qué considera también que esa es la evaluación correcta que hizo de usted. Entonces, la primera impresión, la interacción y el proceso, ¿sí? La primera impresión, la interacción del proceso y el resultado final debe ser un hilo conductor siempre de elegancia, de pulcritud,
de armonía, ¿cierto? De sensibilidad por él. Y eso es lo que vamos a hacer. Una evidencia que denote esos tres elementos característicos. Por eso aquí dice, se propone la realización de una presentación a partir de una experiencia personal que haya tenido en algún establecimiento comercial o de servicios, usted o alguna persona. Debe exponer en esta presentación los momentos vividos en relación con el servicio al cliente del lugar y los momentos de, como los dije anteriormente, primera impresión, interacción y resultado y experiencia. Vamos a soportar cada uno de esos elementos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer teniendo en cuenta las pautas que acabamos de anotar y que están aquí en esta guía y en el material de formación. La construcción de la presentación debe ser realizada teniendo en cuenta los conceptos y procesos relacionados con comunicación, elementos y tipos, canales de atención, protocolo del servicio, etiqueta y protocolo empresarial para la seguridad y salud en el trabajo, recordando muy bien que estamos evitando que hayan accidentes, que el cliente tenga algún accidente ya sea dentro del establecimiento o con el manejo del producto como tal, porque debe recibir también asesoría para el manejo por parte de nosotros que le vendemos el producto, ¿cierto? Para que no corra riesgo. Pasamos entonces en ese orden de ideas a el material formativo, lo vamos a encontrar en esta partecita aquí, material de formación 3, aquí lo tenemos, ¿cierto? En este maravilloso curso de servicio al cliente, aplicamos, damos clic, procedemos a dar clic acá también, ¿cierto? Comunicación. Mire, comunicación es el tema que manejamos en esta unidad. Iniciar el curso por acá, clic, ¿cierto? E ingresamos directamente al material. Recuerde que ustedes van a apropiarse de los materiales de video y audio y descargables que aparecen aquí en esta plataforma porque hay un aprendizaje autónomo por parte de ustedes. Entonces, vamos a enmarcarnos en esa temática de comunicación y protocolo que nos presenta el material junto con sus componentes anexos. Entramos aquí en el tema de comunicación. En un país, en un mundo globalizado, ¿cierto? Vamos a encontrar personas de todos los países, de hablas, de culturas, pero mire que hay algo en común en todos y es querer ser felices. Mire, cada uno de ellos tiene una carita feliz, ¿cierto? Con diferentes idiomas, ¿cierto? Pero todos necesariamente están buscando su tranquilidad y felicidad, que es la razón de ser del tema de la venta, ¿cierto? Que quede satisfecho. Aquí tenemos algunos elementos relacionados, ¿cierto? Con la función representativa, la función expresiva, la función eh, de la atención al cliente. Aquí tenemos un video relacionado con el ruido. Cuando yo atiendo a un cliente debo ser alejado de ese ruido, que no me genere interferencia, que no hayan distractores, que se pueda concentrar tanto la persona que va a ser atendida como yo mismo con él, ¿cierto? Para que no haya esa interferencia o distracción. Tipos de comunicación. Aquí tenemos los segmentos, digamos, organizados en los tipos de comunicación. Aquí tenemos según el emisor y el receptor, intrapersonal, interpersonal, grupal, pública y masiva, con sus definiciones, según el medio verbal, no verbal, electrónica, ¿cierto? Según el mensaje, por contenido, por el tratamiento, según el contexto formal e informal, ¿listo? Canales de atención que tenemos en la oficina. En la oficina es uno de los principales canales de atención, está desapareciendo por el tema de virtualidad, ¿cierto? Estas oficinas ya están desapareciendo por ahorro de costos y se está volviendo muy virtual. El teléfono, ¿cierto? Que es una herramienta de primera mano, por ejemplo, con el uso de Business WhatsApp, ¿cierto? O WhatsApp Business, ¿cierto? El Internet, a través de la plataforma se hacen muchísimas ventas a través de códigos, características, códigos QR, emails, etc. La web se define como un lugar donde múltiples interlocutores pueden publicar diferentes tipos de mensaje con el fin de generar algún negocio concreto entre las partes. El mail del correo electrónico también se utiliza para ratificar, para enviar información adicional. El prototipo del servicio, cómo debemos trabajar con ese prototipo de servicio. Hay unos roles y responsabilidades, ¿cierto? De las partes cuando trabajan, interactúan para un proyecto o para un negocio. Detalles de información procedimental y estilo y presentación de esos elementos característicos
que son fuertes para hacer la diferencia en el ejercicio de tomar una decisión. La etiqueta y el protocolo se tienen en cuenta la honestidad, respeto, puntualidad, discreción, amabilidad, imagen, actitud positiva, comunicación, elegancia y coherencia, ¿cierto? Esos elementos tenerlos muy en cuenta. El material nos los está garantizando en su redacción cada uno de ellos. Seguridad y salud en el trabajo como el elemento primordial para que la gente, a partir de hacer las cosas de acuerdo a las normas y políticas a nivel internacional y nacional en esta área, nos va a permitir recolectar la información necesaria por si existe algún accidente que no debería suceder porque estamos en el ejercicio de prevenir, se estudie y no vuelva a pasar. Para tal fin tenemos la pirámide de Hans Kelsen, donde en primera instancia, ¿cierto? En su base tenemos testamentos, contratos, sentencias, reglamentos, leyes y constitución, que es la parte que es más importante de esa pirámide. Sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, como lo anotaba, ¿cierto? Cumplir esas normas, garantizarlas, ¿cierto? Para que las normas de calidad de planificar, hacer, verificar, actuar, se cumplan en ese proceso y se hace el fundamental para que se hagan, como decía antes, los procesos de la manera más adecuadamente posible, sin riesgos. Pasamos entonces a donde vamos a entregar la evidencia, actividad de aprendizaje número 3, aquí la tenemos, damos clic allá y vamos a entregar la evidencia, una sola evidencia, necesidades del servicio al cliente. Pasamos a la siguiente ventanita, aquí arribita con la flechita pasamos a la siguiente ventanita, aquí la tenemos y aquí en este sitio vamos a hacer entrega de esa evidencia. Me hacen el favor, aquí, mire, aquí 22-12-05, o sea, diciembre 5, 23:30 de la noche, está organizada para que ustedes entreguen a más tardar. Aquí alguien me está llegando, pregunto si hay dudas, inquietudes, mire, aquí vamos a entregar esa evidencia, ¿cierto? Allá la vamos a cargar, ya saben, saludar, señor instructor, entrego la evidencia tal, otra personita me está llegando. Entrego la evidencia tal, anexo el archivo, atento a sus recomendaciones, cordialmente y firman con el nombre completo. No se les olvide que nuestro próximo encuentro va a ser el próximo lunes 21 a las 3 de la tarde. Vamos a tener ese encuentro para la actividad número 4, la última, pero acuérdense que este curso hicimos las transmisiones con toda la anticipación para que ustedes tuvieran las transmisiones con toda la tranquilidad oportunamente y que puedan desarrollar su curso con toda la tranquilidad. Quiero saber si hay preguntas, por favor, preguntitas. No se les olvide que aquí tenemos la sala de foros. Mire que yo no tengo aquí nada. Todo ha sido contestado, evaluado en este momento para que por favor revisen. No hay dudas ni inquietudes. Aquí quiero preguntar, repito, si hay dudas o inquietudes. Nadie me levanta la manito en ese orden de ideas. Mis queridos aprendices, damos por cerrada esta transmisión. A ustedes muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos.